Bien, bueno, un aviso que les digo, va a estar en EVA habilitado, va a haber una carpeta con las 28 figuras que presentaron, presentaron a ustedes todos mandaron figuras, ¿no? Para No, yo me recordé. ¿no? No, yo no mandé nada. Bueno, tenemos dos. Bueno, de todas formas, aún los que no, ustedes que no presentaron, entren y Sí, sí, claro. entren y voten. O sea, van a tener una carpeta, van a poder ver las figuras y voten cuál les parece más adecuada, ¿verdad? Y la votación va a estar habilitada hasta el lunes. Es un toque. Un poquito entrar, mirar las figuras, las que tomás y después vemos. Bueno, entonces, vale, Roberto, la ejercicio 1, ahora tendríamos que Guillermo y Stephanie nos tendrían que explicar el ejercicio, vale, el ejercicio 3 en realidad sería de estadística. Bien, bien. Comparto pantalla ahí Uno, y hablamos los otra dos. pantalla, ahí va. Ah, tenés que habilitarme de nuevo. No tengo opción no sé por qué. Esto es raro. A veces cuando entras, creo que ahora que tengo, a veces se va la opción en compartir pantalla de opciones de compartir, yo ya no la tengo. Me parece que, porque no entré primero. A ver si está bien. Mm, un segundito. Bueno, te hago host, Guillermo, y ya está. Sabelo. Tengo el poder. Es el poder, puedes echar a todos. No. Ahí va, ahí se está viendo, ¿no? Perfecto. Sí, sí, se ve. Bien, bien. Bueno, entonces lo que nos pedían. Teníamos que hacer esto. Acá están todos los comandos. Teníamos que utilizar el comando grand y que tal vez como lo explicaron, es tipo, tira aleatoriamente muchos números entre 0 y 1. Y tal, lo que hicimos fue definir un i al que a ese comando le pedimos que haga una distribución normal para 10.000 valores. Acá está. Está con una distribución de 1 y una desviación de 0,2 y tal, le pedimos un histograma. Ahora, el 1 después del H, ¿qué era? ¿Esto? No, el Ah, no, 1 esto. el 1 anterior. Eh, ¿Qué era eso? La distribución. Ahí va, que vaya de 1 en 1, de 1 en 1. No, Algo así, ¿no? claro, en realidad es el número de columnas, ¿no? Bueno, Roberto, Claro, la distribución es normal. la extensión es normal, claro, el H1 es H número de filas, 1 número de columnas. Como el rank, el de 1000 Es valores, que pero habías hecho vos la aclaración, ¿no? Que en la bien, consigna estaba mal. está mal. Sí. Es número de filas y número de columnas. Bueno. Y después, sí, el 1 y el 0,2 a la derecha del NOR, entonces, ¿qué eran? Ahí va, esto sí, esta es la distribución. Ahí ese 1 y este 2 ya es la desviación estándar Claro, que elementamos nosotros para ir viendo qué pasaba. está. Después lo que nos pedía era Pero el 1 modificar. entonces es la distribución. ¿Qué cosa es la distribución? Ese 1. Este sí no es el que va de 1 en 1.
o algo así. No, ese es el promedio en realidad. O sea, una gaussiana con ese promedio, o sea, el primer uno es el promedio de la distribución entera. O sea, ¿dónde están centrados los valores de la aleatorios que va a generar? Y el 0,2 sí es ahí. Eso quiere decir, va a generar una distribución normal centrada en 1 con el estándar 0,2. Ahí va, está, me daré yo ahí. Y después hicimos el histograma y le pusimos 100 valores, 100 bins, perdón, porque no sabemos que para 10.000 datos, para que quede bien, tipo, que tienda bien a una gaussiana, no sé, nos pareció interesante probar con eso. Y después le hicimos esa, la función gaussiana acá, y la graficamos. Ahora muestra ahí las gráficas. No sé, Stephanie, si querés tirar algo ahí. No, por ahora todo bien. El comando, cómo definieron el comando el linspace, por si alguno se había olvidado cómo se usa. No me acuerdo cómo funcionaba ese. ¿Cuál, perdón? El linspace. O sea, ¿qué es lo que hace? Y tiene la desviación estándar y los valores. El linspace es para hacer un espaciado lineal. Entonces, básicamente es para hacer un vector que empiece en cierto valor, termine en cierto valor y tenga linealmente espaciado, o sea, espaciadamente el número de valores que uno quiera. Entonces, cuando uno escribe x igual linspace 0, 2, Este 10.000, es 0,2, es la desviación estándar. no, en realidad es 0,2, que no es 0,2, ojo, es distinto. Entonces, el 0, el comando linspace lo que hace es que genera un vector que empieza en el primer valor que le pones, que es 0, termina en el segundo valor que le pones, que es 2, y tiene el número de elementos que vos elegís, que es en este caso 10.000, puede ser por lo menos, estaba bien, porque es lo usan para la gaussiana nomás, ¿no? Y después haces que es la gaussiana, que es la distribución gaussiana de la función aplicada a ese vector, en cada uno de los elementos del vector. Ahí va, claro. Es simplemente para hacer aclaraba por eso, por si alguno no se acordaba cómo funciona en Space. Creo que lo vimos la clase pasada, lo usamos para ver cómo se recuerda. Ahí va, está bien. Pero entonces, el primer el valor, que es el 0, es donde empieza. El segundo, donde termina. El tercero es La cantidad que hay entre ellos. claro, la cantidad de valores. Entonces, es espacio. Ahí va. Bien. Después de eso hicimos eso, la gaussiana, y la graficamos. Ahora muestro cómo queda. Y después lo que nos pedía el ejercicio era cambiar la desviación a ver qué pasaba. Y para hacerlo bien notable, definimos que de 0,2 pase a 1 y ahora vemos. E hicimos lo mismo. El linspace lo dejamos igual y definimos otra gaussiana para este histograma. Y lo dejamos igual con 100 Ahora, bins. ¿tiene sentido que el linspace vaya entre 0 y 2? Dada los números aleatorios de qué promedio y qué desviación están competidos? ¿No lo tiene? Yo pensé que sí. Pero, ¿por qué? Yo estaba de acuerdo. O sea, ¿qué esperaríamos para los números aleatorios? ¿Entre qué valores y qué valores estén más o menos? Que estamos generando en... ¿Para el linspace o para la que definimos ahora? No, para la I, la primera, los valores que almacenaban en la I mayúscula. ¿Entre qué valores y qué valores estamos esperando que estén contenidos? Entre 0 y 1. En realidad, no, estarían por ejemplo, en 0 te puede caer alguno, pero la probabilidad es muy baja, porque la distribución gaussiana de esta está centrada en 1. Entonces, yo esperaría, por ejemplo, que ¿se acuerdan cuál era la probabilidad de que números que se ajustan con una distribución gaussiana estén contenidos entre el valor medio menos
menos 3 sigma y el valor medio más 3 sigma, por ejemplo, ¿Cómo entre qué y qué? entre el valor promedio menos 3 sigma y el valor promedio más 3 sigma. Perdón, se me fue el internet ahí y se me salió Dale, todo. compartido vuelta, ¿no? Perdón, ¿qué estaban diciendo? Que Claro, que no me cuando acuerdo, uno sí. tenía una distribución gaussiana, eh, ¿cuál era era alta o baja la probabilidad que esté entre el valor medio menos sigma o el valor medio más sigma? Era alta. Era alta. Claro, uno espera, Real. entonces, como tenemos desviación estándar 0,2 y valor medio 1, porque los generamos así los números con el comando, y uno esperaría que todos los números te caigan entre 1 menos, no sé, al menos entre 1 menos 3 veces la desviación estándar, o que sería 1 menos 0,6, entre 0,4 y 1,6, por ejemplo, que es 3 veces 0,2, o sea, es 1 más 3 veces 0,2, ahí que está el 99% de los valores. Entonces, eh, claro, entre 1 y 2 tiene sentido, ¿no? Porque esperamos que esté entre 0,4 y 1,6. Eso no. Ahí va. Después me perdí en qué estaba, no sé qué estaba explicando. Ah, cambiaron la desviación estándar. Ahí va, llegamos acá, ¿no? Ah, no. Y hicimos lo mismo. Definimos la misma X, pero otra gaussiana para la desviación que le pedimos ahora, y ahí graficamos. Así que, no sé si quieren, muestro ahí las gráficas que quedan. Dale. A ver. Esta es la primera para la desviación 0,2, ¿Puedes poner, para los 100 bits. no. ¿Eh? ¿Puedes poner una al lado de la otra acá? ¿Lo qué? Capaz que puedes poner una al lado de la otra, digo, acá. Ah, bien, bien. Y ahí va de 0 a 2 en el eje de X, y la otra con una desviación de 1 va hasta el 5. Y en el eje Y es mucho más chata. Entonces, si ponemos los mismos valores en el eje Y y en el eje X, está con lo que observas es que es mucho más plana la función gaussiana. Acá se notan igual, parecen iguales porque tal, los ejes. No sé si se entendió eso. Claro, porque como tuvo que distribuir los números más en el eje X, no pudo acumularlos tanto en cada valor, ¿no? Claro, totalmente. Igual, viste que en la gráfica 2 como los valores ahora ya no están entre, vos que generaste tu vector de X para hacer la gaussiana entre 0 y 2. O sea, usaste el mismo X que usaste para la primera. Entonces, viste que se te cortó ahí. O sea, Ah, gaussiana. claro, viste que empieza ahí arriba, empieza a bajar y se Ah, corta quedó ahí. cortado así. Sí, es verdad. Porque el vector de las X lo definieron solo entre 0 y 2. En este caso, como les decía, están las más grandes, es conveniente usar un vector X un poco más ancho, para que cubra todos los valores. Ahí va, o sea, decís que en vez de 0,2 era un 0,5 o algo así. Claro, entre 6 y 5 tiene sentido. Definite un nuevo X, X2, que sea lo mismo, pero entre 0 y 2, entre 6 y 5. Y acá pongo el 2. Ahí va. Y lo mismo, no, pero la F también hay que definirla aplicada a X2. ¿Cómo? Claro, la F, viste que la X de la F, viste que en este es 1 sobre raíz cuadrada, 2, no sé qué, y en vez de X con X2. Ahí va, claro. La hacer la X2. Ahí va. Y a ver qué pasa. Ahí te queda mejor. De un lado solo. Ah, porque pusiste entre 0 y 5, perdón. Claro, porque va de menos 5 a 50. Perdón, a ver, Ah, mirá. ¿Cómo? mostrame la gráfica de vuelta.
podrás entrar en uno, Claro, ¿no? porque el 0 está acá, de Sí, menos 3 a entonces 5 vas de sería. menos 3 a 5. Ahí va, de -3, sí. Acá. Ahí, ahora tiene que salir. Ahí debería. ¡Ah! ¿Se Cosa queda de en la memoria. misma ventana? No sé muy bien. Ah, eso es bueno, se queda la ventana. Capaz que no se re bien ahí. Vamos de nuevo. Ahí va. Esto va hasta el 5 y ya tiene todo. Ahí está. Claro, hay que elegir para ponerle descripción de zona, cubrir el eje X de forma que Claro, cubra sí, todos solo los me había valores que fijado en son el de X. interés. Ah, ya, perfecto. Y Ahí entonces, está, y ¿qué eso era lo que nos observan pedía. entre una gráfica y la otra? ¿Cómo? En cuanto a la evolución estándar y ¿cuál tiene mayor evolución estándar? La segunda, ¿no? La Mayor segunda. desviación, sí, la segunda, que es 1. O sea, es un poco más ancha la segunda. Por más que no se note por un tema de escala, porque los ejes son distintos en una gráfica a la otra, en realidad es claramente más ancha porque cubre más valores. Claro, sí, porque no llega hasta el 1, por ejemplo, y esta supera el 2. Entonces ya con eso ya puedes ver. Y el eje X también es más largo en esta. Si uno pusiera el mismo valor, el mismo eje de las X para las dos gráficas, se vería claramente que la 1 sería una cosa muy angosta y la 2 sería bien ancha. Porque que la digresión estándar sea 1 significa que entre 1 menos 3, que sería entre menos 2 y 1 más 3, que es 4, están en la división. Entre menos 2 y 4 están el 99% de los valores. En cambio, en la gráfica 1, entre 1 menos 3 la dirección estándar, que sería entre 0,4 y 1,6, entre 0,4 y 1,6, ahí están más del 99% de los valores. En cambio, en el otro, 99,8. En cambio, en el otro es entre menos 2 y 4, están 99% de los valores. Y eso era lo que nos pedía, solo modificar la desviación estándar Perfecto. usando este comando. Bueno, eso es la pregunta. ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Sí, en la sintaxis. Dale. Vieron que pusieron H, que es 10.000, pero podemos poner 10.000 igual ahí, como Sí, 10.000. pasa Ah, que nosotros al principio pensamos que teníamos que hacer un vector o algo así. claro, Entonces ahí hemos definido un vector. Y después está simplemente acá puedes sustituir esto y te queda lo mismo perfecto. en realidad. Está. Nosotros lo dejamos así porque al principio pasaron cosas. Y, sí, a mí también me pasaron cosas, porque también iba a preguntar que cuando usé Grand me dio, en vez de una matriz, me dio un número solo. Pero fue cuando no me di cuenta y no hice la corrección esa que decías vos, Rodri. O sea, puse cantidad de valores en la primera coma. Y no Claro. le puse más nada. Sí, porque viste genera un valor, no sé por qué, no sé qué hace. Si no le pone un número de columna, no sé cómo lo interpreta. Bueno, todo bien. Pero te genera un valor solo. Este, pero la sintaxis no es correcta, no sé qué pasa, no sé cómo interpretar. Podría fijarme si quieres. Está, ahí igual corregí la sintaxis y me da una matriz, así que Claro. me quedo con todo eso. Así que el H ahí, en este caso es 10.000, como justo está en H tienen guardado un valor numérico que es 10.000, y le Claro, pones sí, en H realidad está ahí. medio de más, pero sí. En realidad es cómodo, porque por ejemplo, si uno está Claro, usando H para varias cosas, después querés cambiar el número de valores que querés generar y eso lo cambias arriba. En cambio, si estuviera escrito explícitamente en todos los G-Run que están usando, tendría que cambiarlo en cada uno. Por ejemplo, yo cuando hago un script para algo, o un algoritmo, siempre todos los valores numéricos que voy a usar los defino, los guardo en variables arriba y después abajo le pongo el número de variables. Y después simplemente tengo que cambiar una vez la variable, no tengo que cambiarlo todas las veces que estoy usando. Buen tip. aparte que es más prolijo, más lindo, tipo, Es está un mucho más H prolijo. antes que un número.
Sí. Ahora si quieren les muestro un script de algo para que tengan un ejemplo de Dale. cómo sí, Así de están cómo los optimizar un poco el código, ¿no? En cuanto a velocidad, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa, pregunta? Sí. Bueno, A ver si me puede explicar un poquito, porque tuve unos trancazos bárbaros ahí. Cuando, por ejemplo, en la primera parte que ponen eh, casi a lo último, antes de plot 2D, ponen set, ¿viste? Entre paréntesis, autoclear, todo esto el anterior a ese. ¿Por qué van cambiados ahí? A ver si me explicás por arriba igual. Eh, cambiados como, claro, en esa parte está casi a lo último, antes de la gráfica. Y después en la otra está antes de InSpace. claro, sí. No sé si modifica mucho. no, no cambia nada. Lo puse pues me acordé en diferentes momentos, pero Sí, en realidad como están refiriéndose a la misma, si está antes de que hagan nuestro plot, por ejemplo, están en figure 1, ¿sí? Si le pusieron el código luego de donde definíamos figure 1, la parte de set, CCA, auto clear off, si lo pusieron después de figure 1, pero antes de que el código genere otra figura, va a entender que ese comando está referido a la figure 1. Entonces, a qué altura lo pongas no importa. Básicamente, lo único importante es ponerlo antes del otro plot 2D, porque básicamente es un comando que te dice que no limpie la pantalla, porque como uno quiere graficar dos cosas superpuestas, uno hizo el fist plot, ya ahí necesito una gráfica. Entonces, Claro. antes de hacer plot 2D X F1, si ustedes no le pusieran ese comando, se borraría el programa y graficaría la océano. Entonces, eso es para no borres lo que ya estaba, graficamente lo nuevo. En la Ah, segunda línea es lo mismo. Lo que pasa es que lo hizo y le dijo, bueno, hacete el histograma, y después dice, no lo borres. Y después definió cosas, no sé qué, y después hizo el plot 2D. Pero cuando fue a hacer el plot 2D, como antes, le habían 3 líneas antes, te habías dicho, no borres el histograma, lo dejó. Pero en este caso, ¿viste? No está afectando al resultado, que no se borra el histograma y grafica lo nuevo. Así que el orden en este caso no está pasando nada. ahí va. Gracias. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Stephanie. Este, bueno, capaz que ahora podemos ir con eh, Martín, Sofía, Sí, ya me puse nervioso, Rodrigo. que ustedes tienen la tarea más difícil. Dale, comparto. Eh, Ahí ustedes tienen que tener incluidas explicaciones de todo un poco. sí, tenemos hasta el documento lindo con imágenes. Ah, qué bueno. Eso. Todo, tenemos todo, tenemos todo. Ahí. Capaz Menos que la me faltó gráfica. un PowerPoint. Claro, menos las gráficas. Bueno, más o menos. Están, pero necesitamos un poco de ayuda. No me puedo compartir, Rodrigo. Guillermo, tenés que hacerlo en ficción, opa, Martín. No, pero el anfitrión puede hacer tengo el poder. que el resto pueda compartir. Vos sabés que a veces A ver, sí. ahora creo que habilité algo, no sé si. ¿Intenta ahí? Sí, ahora puedo. Era eso. Opa. Mirá, Guillermo. Sí, sí, No, es que sí. sí, se puede. ¿Cómo que no? No, porque a Bueno, veces a mí se me va la opción no tengo más, no, sé. por ejemplo, ahora no tengo opciones de compartir. No, pero ahora porque no sos host. Claro, lo que pasa es que Ahora el poder es mío. cuando sale de la sesión y hacemos una sesión nueva, yo no entro, si yo no entro primero, ya no tengo esa opción porque no soy host automáticamente. Porque alguien entró antes. No spoilers. Bien.
Bueno, empezamos entonces. Adelante. Perfecto. Como, matemáticamente, la ley de Zipf, como muestra esta hermosa figura que sacamos del video, luego dice que en el lenguaje, no sé, en un texto cualquiera, la palabra que aparece más veces, eh, no, la frecuencia de la palabra, de la segunda palabra que aparece más veces es la mitad de la primera palabra, que es lo que se muestra acá en el caso del inglés, en el of y el de. El of aparece aproximadamente la mitad de veces que el de, el and aparece aproximadamente un tercio de veces que el de, y así van apareciendo en 1 sobre n veces, dependiendo del ranking en el que estén. Entonces, la décima palabra más usada aparece aproximadamente un décimo de las veces que aparece la palabra más usada. Y eso es matemáticamente lo que dice la ley. Bueno, le erré, era control Z, ahí está. Sigue. Y ta, que fue formulada en 1940 por George Kingsley Zip, y que todavía no se sabe bien por qué pasa, pero se explica un poco después. Y Y bueno, nosotros tratamos de probarla. bueno, sí, tratamos de probar. Para siguen con esto, muestro el documento que teníamos. Entonces, por ejemplo, en español, las palabras más frecuentes serían de, la, que, el y en. Entonces, agarrando cualquier texto, si contás la frecuencia de las palabras, la cantidad de veces que aparece la palabra la va a ser exactamente, bueno, aproximadamente la mitad de veces que aparece la palabra de, y así para todas las palabras en orden. Tenemos. Y como la ley de Zipf es una ley de potencia, quiere decir que no importa cuántas palabras usemos, siempre se va a dar esta relación. Claro, tenemos que tener como una Acá tenemos un ejemplo. porción representativa del idioma, porque si son demasiado pocas, capaz que no se cumple, pero pueden ser todas las palabras usadas a lo largo de la historia en todo un idioma y se va a cumplir. Claro. Es Acá importantísimo pusimos, que haya una ley de potencia y, aunque les parezca mentira, eso que están viendo para palabras es un fenómeno que se observa en transiciones de fase todo el tiempo, que es invariancias de escala y longitudes de correlación que tienen el infinito. Claro, a eso vamos, que puede parecer bastante ya que pueda describir así el lenguaje o el español, pero que se puede aplicar no solo a todos los idiomas que ya existen, sino a algunos que son, por ejemplo, los tallados en piedra, que tenemos los símbolos y todavía no sabemos qué significan, pero la frecuencia que aparecen los símbolos sigue siendo esta distribución de Zipf. Y no solo en la lingüística, porque también se puede aplicar, por ejemplo, en ámbitos que no tienen relación, como la distribución de apellidos, la intensidad de tormentas solares, la magnitud de los terremotos, el diámetro de cráteres lunares e incluso la popularidad de jugadas de ajedrez. Y bueno, también derivado de esta relación surge el principio de Pareto, que también se conoce como la regla del 80-20, que si lo aplicamos en nuestras palabras, significa que el 20%, el primer 20%, o sea, las palabras más usadas van a equivaler al 80% de todas las apariciones de las palabras. Y bueno, dicen que Wilfredo Pareto demostró este fenómeno en 1896, estudiando las propiedades de las tierras en Italia, y concluyó que el 20% de la población tenía el 80% de las tierras. Y después se dice que fue a su jardín y descubrió que el 20% de las vainas de sus plantas contenía el 80% de las arvejas también. bueno, y esto fue más o menos, ya lo dijimos, de que 100 años desde que se descubrió y seguimos sin saber por qué pasa y que por qué se cumple en tantas condiciones. Y acá agarramos un texto y copiamos y pegamos la cantidad de las apariciones de cada palabra. Faltarían las palabras, pero está. Y acá entre la primera y la segunda se cumple,
¿Qué, Está, con la tercera no, pero tampoco es que es. qué texto Agarramos eligieron? ¿Vos sabés? Ahora no Hicimos los tres con textos diferentes Sí. en distintos Que idiomas. cada uno intentó hacer un idioma distinto para ver qué se prueba. Ahí va. Y esos datos son los míos y yo había hecho, saqué varias noticias. No hay solo un texto, son una cantidad y son diarios uruguayos. Ahí va. ¿Y vos vieron, Yo lo hice usaron con el el contador guión. de frecuencias que les pasé? Sí. Sí, ahí va, eso Sí. faltaba decir. Sí. Ese, Que lo que teníamos. claro, lo que Ah, tiene es que con otras lenguas es que funciona, vieron que con inglés funciona bien, con otras lenguas algunas cosas más o menos. Pero igual la distribución general la agarra bien. Porque a veces cuando cambias de renglón, que vieron que tienen un guión, separa las palabras. Y las sí, palabras claro. son palabras distintas. Pero tienen siempre los tildes, los agarra mal. ¿Ves? Pero igual, aún con todos esos errores, se ve bastante bien, ¿no? Claro, ahí, como en el que estabas mostrando, Martín, hay. Antes, en el Excel. Sí, como hay tan pocas palabras, o sea, en verdad son bastantes, pero si tuviésemos una porción más significativa, se podría ver un poco mejor la relación. Pero ahí como que puede fallar un poco, ¿vieron? Sí, creo que no dijimos, pero son como 360 palabras por ahí. ¿Y en qué tres lenguajes hicieron? ¿Español, inglés y cuál? Italiano. Italiano. Para seguir con Pareto. Y acá tratamos de hacer. Esta función fue la que nos pasaste vos. Bueno, pero primero capaz que podemos ver el histograma, entonces. Sí, para que lo. Hicimos el histograma, hicimos la gráfica de la frecuencia de las palabras. Sí, es equivalente. Está. Bien. Esto sería las palabras, y esto sería la teoría, que acá tenemos un problemita con estos datos. Eso te queríamos preguntar también. Es un tema de normalización. Había. Pero, bien, entonces, en la ventana gráfica número 2, ¿qué se está graficando con qué? Estas son la cantidad de palabras, me parece. No, esta es la cantidad de apariciones de las palabras, y estas son las palabras. Claro, cada valor de la X cantidad. es una palabra del índice de palabras. Y esto número, es cuántas veces aparece. Y el número horizontal, entonces, ¿cómo están ordenadas las palabras? O sea, por ejemplo, ¿qué es el 1 en el eje horizontal? ¿Qué representa? Están ordenadas de mayor aparición a menor aparición. La primera es la que aparece más y la última es la que aparece menos. O sea que aparece el rango o el ranking de la palabra. O sea, las ordenadas de la que aparece más a la que aparece menos, y cada número representa el ranking de la palabra. Sí. Claro, lo que se podría hacer es en el eje X, en vez de poner números, poner cada palabra, pero claramente no entraría. Pero básicamente es eso, cada número representa una palabra. Tenemos el índice igual. Sí, estaba el intervalo acá, ¿no? Acá. Estos serían las 361 palabras, digo, una al lado de la otra, y esto es la frecuencia de aparición, que es lo que se muestra en el Excel acá, o cuántas veces aparece cada palabra. Ahí va. Entonces la primera aparece 80, la segunda 43, que está por acá, y la 300 y algo aparece una vez, entonces queda por acá. Capaz que lo que podemos hacer para que se vea mejor la relación es poner los dos ejes en logarítmico. Dale, ya lo pongo. Porque en verdad si se cumple esta relación y los dos ejes están en log, Sí, da una recta. Una recta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Eso no debería ser recta. ¿Por qué debería ser una recta en logarítmica? Para muchas preguntas. Sí. Guillermo, pregunta. Ahí va. No, yo iba a preguntar, si ahí se cumple que el logaritmo es una recta, o sea que el original es un exponencial o que sí. Lo que prueba que se parezca a una recta es que se está cumpliendo la relación esta, la distribución de Zipf. Claro, que es una exponencial decreciente. Por eso la ley de potencia se aplica. Ahí va, eso. Gracias.
En realidad, claro, es una ley de potencia. O sea, la función es 1 sobre x elevado a una potencia. Si se quiere, una constante de la normalización dividido x elevado a una potencia. Entonces, cuanto más logaritmos, se queda logaritmo de una cosa contra el logaritmo de la otra, se queda una recta. Si quieren, después ahora les muestro con ecuaciones. Lo que se podría hacer también para verificar es que si sabemos, por ejemplo, la posición, o sea, la popularidad de una palabra, podemos calcular qué tantas veces esa palabra tendría que aparecer en un texto y después ver en ese texto cuántas veces aparece y probablemente sea un valor muy aproximado. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y bueno, sigue siendo un misterio porque todavía no hay una respuesta satisfactoria. Igual hicieron cálculos para el modelo, ¿no? O sea, porque el modelo ese, ¿cómo lo hicieron? Esto fue a partir de la función que nos mandaste vos. Ahí va. Claro, esa Es función esto. nos la mandó Rodrigo porque Scilab no la tiene y teníamos que usarla, entonces ese código básicamente le dice a Scilab, mira, te presento una nueva función, acordate, y después la usamos. Claro. Las Claro, funciones, porque en resumen la ley de potencia tenía dos parámetros, digamos, que nosotros no conocíamos, que eran la K y la N, que creo que están escritos por ahí. Entonces, para encontrar los parámetros que más se asemejan a la función que teníamos nosotros, teníamos que usar esa función que nos pasó Rodrigo, que nos da esos valores y tal. Luego podemos sustituir en la ley de potencia los coeficientes y hallar la gráfica mediante la ley de potencia. la función que les pasé específicamente, la particularidad que tiene es que es una función que uno le ingresa una serie de valores, que en este caso serían los valores de frecuencia de aparición de la palabra, el ranking de la palabra contra frecuencia de aparición de la palabra, o número de apariciones de la palabra, en este caso en escala logarítmica, porque sabemos que ahí debería ser, según este modelo, debería ser una recta, porque es una ley de potencia, se supone, según la ley de Fick. Entonces, en la función esa, cuando uno le ingresa la serie de valores, vieron que dice polyfit x, p es lo que te devuelve. Igual, polyfit x, y, n. X es una serie de datos del eje horizontal. Y es una serie de datos del eje vertical. En este caso, nuestros datos de x sería el logaritmo del ranking, y nuestros datos y serían el logaritmo de la frecuencia de apariciones. Y n es el orden del polinomio por el que uno quiere ajustar los datos. O sea, entonces, y P lo que te va a devolver son los coeficientes del polinomio de orden n que mejor se ajusten con la serie de datos. En este caso, tenemos un polinomio de orden 1, porque lo que estimábamos, según la ley de Fick, es que el logaritmo del ranking